Trazos y letras. Somos cultura. Excelente tarde para usted que nos ve desde su televisor o a través de www.tv.ujat.tv. Soy Stephanie Mandujano y le doy la bienvenida al programa Trazos y Letras, donde somos todos cultura. En esta ocasión traemos para ustedes 3 de 5, homenaje a los escritores tabasqueños Teo, Pano y Mario de Lille, conmemorando a nuestra manera el Día del Escritor, y que este día surgió en Argentina en honor al poeta y periodista Leonardo Lugones. El día de hoy obsequiaremos pases dobles para disfrutar del recital de música clásica denominado Felicidades Villahermosa, a efectuarse el este viernes 23 de junio a las 8:30 en el Teatro Esperanza Iris. Envíe mensajes a los números que aparecen en pantalla. Los primeros 15 mensajes podrán deleitarse con este recital, donde tendremos la participación de la soprano tabasqueña Ana Paula Cunningham Malagón y el pianista francés Romain. Ahora les invito, por supuesto, a ver la cápsula sobre la labor del escritor, cuyo guión fue escrito por el maestro Cristian Antonio Cerino Córdoba. Vamos a verla. El dilema para hacerlo. El escritor es un ser entregado a la disciplina. Antes del reconocimiento de los lectores y de los premios recibidos está el trabajo constante, el rompimiento de las hojas, el conflicto entre él y la idea. En voz del narrador y editor mexicano, Esteban Asensio, lo que hace a un escritor es el trabajo. Para el director de Laberinto Ediciones, es necesario retomar lo dicho por Macedonio Fernández, filósofo argentino. Uno comienza a escribir cuando comienza a corregir. Durante los últimos 2 siglos, los escritores han hecho una serie de recomendaciones sobre qué hacer para redactar literatura. Ernest Hemingway, autor de El Viejo y la Mar, aconsejaba de esta manera: escribir frases breves, comenzar siempre con una oración corta, así como evitar el uso de adjetivos, especialmente los extravagantes como espléndido, grande, magnífico. Otro estadounidense como Hemingway solía explicar: el único recurso que conozco es el trabajo. La creación literaria tiene leyes de perspectiva, de luz y sombra, al igual que la pintura o la música. En nuestro país, la mayoría de los escritores han expresado el proceso creativo de sus obras. Carlos Fuentes, por ejemplo, escribió a mano. Después su hija, en alguna temporada, transcribía los textos. La revista colombiana Arcadia le pidió al escritor Roberto Palacio consejos para escritores. Retomo algunos para la ocasión. Escribir consiste en borrar más que en teclear. Si el texto te aburre, al lector lo aburrirá. No intentes mostrar tu corrección política todo el tiempo. No intentes mostrar lo inteligente que eres. Nunca escribas una primera frase si no estás seguro. Busca una primera frase que arranque enganchando al lector. Busca una última frase que cierre el universo que has creado. No escribas sobre ti todo el tiempo. Elimina palabras parásitas como generalmente, casi, desde un punto de vista, etc. Encuentra un tono para decir lo que has de decir. La credibilidad de un escrito depende de ella. Debes estar más preocupado por escribir que por publicar. Lee, lee, lee y luego vuelve a leer. Un escrito no se resuelve sin investigar. No hay temas malos, hay temas maltratados. A esto han surgido otras series de recomendaciones irónicas. Por citar a Lina Vargas, redactora de la revista colombiana Arcadia, quien publicó los 10 consejos para ser un escritor millonario. Escriba como habla, no sea tan profundo, haga que sus personajes hablen y actúen. No escatimen el misterio y la intriga, recree un par de escenas sexuales y eróticas, añada un romance tormentoso, ubique la historia en otra época, atraiga a los jóvenes y no se encariñe con sus libros. La escritura no es fácil y no está relacionada con la inspiración. La escritura suele ser dolorosa, terrorífica si no se halla la idea, y desde luego placentera cuando la obra está concluida. Ya lo dijo Juan Domingo Argüelles: más allá de leer y escribir está el vivir. Guión: Cristian Antonio Cerino.
También puede visitar nuestra página de Facebook Cultura UJAT para enterarse de las actividades culturales que organiza la UJAT. Nos acompañan en el estudio la maestra Ana Livia Salinas González, directora de la Escuela de Escritores de Tabasco, y el doctor Sergio Ricardo Arenas Martínez, integrante de la Junta de Gobierno de la UJAT, escritor y profesor investigador. Ellos se encuentran en compañía del ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell, director de Difusión Cultural, a quien escucharemos en este momento. Adelante. Hola amigos de Trazos y Letras, bienvenido una vez más a este importante programa que aborda la cultura desde la universidad. Y en esta ocasión es un día especial porque el 13 de junio es una conmemoración establecida por la Academia de Escritores de Argentina y establecieron el Día del Escritor. El Día del Escritor que se celebra precisamente para conmemorar el nacimiento de Leopoldo Lugones, este importante escritor argentino que tuvo comunicación con Alfonso Reyes, con Carlos Pellicer. Cuando Carlos Pellicer hace su primer viaje a Sudamérica, visita a Leopoldo Lugones y bueno, Leopoldo Lugones tuvo una comunicación importantísima con Jorge Luis Borges. Y para conmemorar el Día del Escritor, vamos a evocar, vamos a dejar fluir la nostalgia para traer a tres importantes escritores tabasqueños. Como ya se mencionó, a Teodoso García Ruiz, a Mario de Lille y a Ciprián Cabrera Jasso. Y amigos de Trazos y Letras, tenemos a dos importantes escritores, dos personajes de la cultura de Tabasco, la maestra Ana Livia Salinas González, muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestra. Ana Livia, y por supuesto a mi amigo el doctor Sergio Ricardo Arenas Martínez. Bueno, Ana Livia, tú eres hoy la actual directora de la Escuela de Escritores, un proyecto que fundó Mario de Lille y que mantuvo vigente durante muchos años. Este importante escritor que lo consideramos tabasqueños, aunque nació en el Distrito Federal, pero construyó una obra importante. ¿Cómo conociste tú a Mario de Lille? ¿Primero fue el escritor o la persona? ¿Cómo fue ese acercamiento? Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, amigos. Pues antes que nada lo conocí como director de la Escuela de Escritores José Gorostiza. Un importante medio periodístico lanzó una convocatoria, entré al concurso, no gané, por supuesto, pero al año siguiente, cuando la Escuela de Escritores tenía un año de haber empezado a funcionar, me hablan de la Escuela de Escritores para ofrecerme una beca. Y la secretaria de Mario me decía, pero no le tiene que preguntar a nadie. No, ya acepto, le digo, ¿no? Entré y pues la primera persona que conocí fue a Mario de Lille. Para mí significó un símbolo de esperanza, porque hay muchas personas que no pueden estudiar escritura, no hay así como una carrera propiamente de escritor, hay carreras de letras, ya hay carreras de escritura creativa, y aquí en la escuela, gracias al apoyo de Luján, pues podemos ofrecer los diplomados de creación literaria. Pero Mario fue ese símbolo de poder iniciar una etapa en mi vida que me iba a poder permitir escribir. Y así fue. Yo el recuerdo que tengo de Mario es de estar siempre, incluso a la hora de clase, se metía atrasito con el pretexto de tomar algunas fotos y pues checaba que estuvieran funcionando bien las cosas en el salón. Era muy movido, estaba en todas partes. Cuando salí de la escuela, él fue la persona que me consiguió mi primer trabajo como escritora, que fue más bien como correctora de estilo. Y después, cuando empecé a dedicarme al periodismo cultural, siempre lo visitaba y él le decía a las chicas que trabajan con él, yo no sé qué le damos a Ana Livia, que siempre viene aquí a la escuela, no se separa de nosotros, nos ama. Decía, y pues sí, efectivamente siempre amé la Escuela de Escritores y pues a lo mejor mi destino estaba ahí marcado, ligado, ¿verdad? Pero ciertamente conocí primero al amigo, al director, el que nunca se rendía a pesar de cualquier obstáculo. Claro. Una gran persona. Él llegó muy joven aquí a los 25 años, ¿no? Hizo su vida, ¿no? Su familia, y gracias a Dios pues dejó sembrada una estructura que nos permite seguir trabajando para que más escritores se sigan formando. Que la escuela no es el único medio, ¿verdad? Y él lo sabía. Ok, pues la fortuna que tenemos precisamente es que hemos conocido a los autores y hemos sido amigos de ellos. En tu caso, tú que incluso dedicaste, Sergio,
una tesis de doctorado a Teodosio García Ruiz. ¿Cómo fue ese acercamiento? Partiendo de que Teo incluso fue alumno de nuestra universidad. Sí, él estudió aquí ciencias de la educación, terminó en 87 y ya desde antes de terminar la licenciatura ya estaba trabajando. Por un asunto familiar tuvo que empezar a trabajar y se fue de maestro de telesecundaria y era buen maestro, lo quería en donde estaba, ¿no? Bueno, el acercamiento mío con él fue primero en los talleres, ¿no? Estábamos en un taller donde llevábamos un par de hojitas y las tallereábamos, los revisábamos, y digamos que en ese sentido fue primero su obra, pero por su personalidad tan fuerte, tan atrayente, busqué obras de él para leerlas y las encontré en la Biblioteca Martí. Y ahí empecé a leer esa forma tan sui generis de escribir, ¿no? Muy sarcástico, con mucha vitalidad, y me llamó la atención su personalidad y además la fuerza que contienen sus obras, pero sobre todo que sus obras no son reconocidas, que la gente ni siquiera lo menciona ni lo conoce, ¿no? Decir pellicer y lo recitan el clásico verbo del agua y que de Tabasco voy y vengo, ¿no? Pero no se sabe nada de Teodosio, siendo que es un gran poeta también. Claro, definitivamente la obra de nuestros autores siempre está opacada por esa gran trilogía que es Pellicer, Gorostiza y Becerra. Y es una labor que las instituciones, las escuelas de escritores, tenemos que difundir. Ana Livia, brevemente, ¿qué obras recuerdas tú de Mario de Lille? Bueno, ¿O tienes presente? Sí, como no, leí su novela Solamente yo quedo, que ganó un premio nacional de Justo Sierra O'Reilly, y otro de poemas que no recuerdo el nombre, y la última que leí fue precisamente esta que le publicó Lauhat, La enfermedad de la muerte, que es satírico pero con un humor negro muy especial. Me divertí cuando la leí. Mario, por ejemplo, en Solamente yo quedo, tiene incluso la propuesta de un nuevo dialecto, de una nueva forma de hablar de uno de los personajes. Me gusta mucho su propuesta, que es muy diferente a lo que yo había leído como novela, y la profundidad que puede alcanzar en cada uno de los trayectos que sigue cada personaje. Hablar de estos autores es importantísimo, pero vamos a un corte promocional. De nuevo, amigos de Trazos y Letras, estamos conmemorando el Día del Escritor. Este 13 de junio evocamos a tres importantes escritores tabasqueños que tienen una característica, que además de haber escrito su gran obra, fallecieron exactamente los tres en el año 2012. Teodosio García Ruiz, el 12 de noviembre, Mario de Lille, el 3 de junio, y Ciprián Cabrera Jasso, el 11 de marzo del año 2012. Ciprián Cabrera Jasso es uno de los autores más queridos, más afectivos, que creó una obra paradójicamente un poco oscura, un poco llena de tinieblas. Sin embargo, como persona, era de una gran calidez. ¿Cómo recuerdas, Ricardo, a Ciprián Cabrera Jasso? Como una gran persona, transmitía una espiritualidad y una paz en sus últimos años que daba gusto hablar con él, porque lo hacía a uno sentir tranquilo, ¿no? Uno lee su poesía y uno encuentra ahí una religiosidad enorme, una profundidad que hay que revolverse sobre uno mismo para encontrar esa interioridad que nos está proponiendo, ¿no? Creo que es una gran persona.
era muy amigo de Lácides y que entre los dos tenían una amistad profunda y yo creo que uno llevaba al otro a sus terrenos y yo creo que por eso puede decirse que Pano, el amigo Pano, era una persona muy especial por esa paz interior, ¿no? Te abrazaba y lo hacía con fuerza, con vigor. Creo que ese reside la importancia de Pano y que se puede ver en su poesía. Un vigor de aquella persona que se vuelca sobre sí mismo para ofrecerte lo que él tiene en su interior. Además, algunas veces nos visitó en la DAEA, en la Sí, División claro, Académica de varias veces. Educación y Arte. Sí, ¿Te por tocó supuesto. escucharlo a ti ahí? Sí. Sí, ahí lo estuvimos escuchando lectura de obra y luego hablando sobre cosas de la vida cotidiana, ¿no? Muy espiritual, muy religioso, siempre llevado a una religiosidad desde un punto de vista. O sea, no entraba en discursos religiosos conocidos, sino desde sí mismo hacia cómo veía las cosas. Una especie de místico. Místico, ese es un buen término. Claro. Ana Livia, de Teo, el gran querido Teo, diríamos que era un místico en otro sentido, un místico abrazado a la vida, a los placeres, lleno de vida. Así es. ¿Cómo fue tu acercamiento a Teodosio García Ruiz? Bueno, tuve la fortuna de que fuera mi maestro, Teo, de poesía y de crítica literaria, y fue una experiencia muy divertida, sobre todo al principio, porque pues nuevos en la escuela y de repente él dijo que iban a hacer un retiro de escritores, que fueran preparando todo el material porque teníamos que escribir mucho, aprender a escribir, y después empezó a hacer su lista y nos preguntaba ¿cuántas botellas vas a traer de esto? ¿Y cuántas botellas vas a traer del otro? Y yo, como era una mocha, yo creo, ya se me quitó, yo decía, Dios mío, ¿en dónde me vine a meter? Puro alcohol va a haber aquí para la celebración de los escritores, pero no, era una broma, porque él era muy bromista. El primer libro de poesía tabasqueña contemporánea que leí fue de él, su libro Nostalgia de Sotavento, que tú presentaste, y para mí fue un descubrimiento porque hablaba incluso de la crisis petrolera, de los problemas que se generan a través de todo ese tipo de actividad. Y después me encantó un libro que él me regaló que se llama Villahermosa, Peligro para caminantes, algo así. Y me encantó, de hecho, cuando me dediqué al periodismo cultural escribí un tema sobre ese libro, un pequeño ensayo. Era muy divertido, muy cariñoso, él era una persona muy afectuosa, también estuve en talleres con él. Y yo creo que entre él y Mario de Lille, igual que otras personas, pero me influyeron para hacer lo que yo hacía, ¿no? Porque Mario fue el primero que me empujó a dar una clase como maestra de la Escuela de Escritores José Gorostiza. Me dijo, me urge una maestra de ortografía, vámonos, y me aventé. Y Teo, pues, a escribir, Teo, maravilloso. Ricardo, tu maestría la hiciste en la Universidad Veracruzana en literatura mexicana y estudiaste un autor que hoy se ha convertido en uno de los grandes escritores mexicanos, Jorge Volpi. Sí. Eres un especialista en el análisis de obras literarias y tu maestría precisamente fue Volpi, Links, Klinsor, Autores Inciertos, que el Fondo Editorial lo publicó precisamente en forma de libro. Y para el doctorado no te traicionaste, ¿verdad? Y te aventaste un estudio profundo sobre la obra de Teo, algo que te agradecemos mucho porque nos va a permitir ir más allá de la cuestión de la anécdota que de pronto en un momento dado determina la obra de Teo. Platícanos un poco detenidamente sobre esa tesis que te quitó el sueño durante un buen tiempo. Sí, un buen tiempo, un año, algo así fue. Sí, es un estudio, la verdad, sí, profundo. Ocupé la triple mímesis de Paul Ricoeur y es algo que uno tiene que adentrarse bastante. Creo que no lo pude dominar este modelo, pero sirvió para hacer algo interesante. Yo descubrí, el análisis que hice fue fundamentalmente sobre una obra, sin lugar a dudas, de Teodosio, que es la primera que le escribió cuando tenía entre 16 y 20 años, más o menos, y él mismo lo dice, lo escribió en cantinas, entre borracheras y amores fugaces, ¿no? Bien, pues
revisando esta obra con otras que tiene importantes, como Furias Nuevas, como falsos textos textos de un falso curandero, y otras más, Nostalgias de Sotavento, por ejemplo, pues yo pude encontrar que a partir de esta obra salen dos grandes ejes, que son, por un lado, la ciudad y por otro lado, el amor. La ciudad con distintas variantes, esto es, por ejemplo, la ciudad en la mañana es de un tipo, la ciudad en la noche es de otro tipo. En la mañana es alegre, es festiva, y en la noche es lo contrario, es lo prohibido, es algo que no se puede contener, ¿no? Y luego en los días festivos la ciudad es tediosa. O sea, como no hay actividad, pues no hay nada que hacer, entonces se vuelve tediosa. Esas son, por ejemplo, hablando de la ciudad, tres vías importantes con las cuales lo cubre. Y en cuanto al gran eje del amor, se puede decir así, de manera superficial, que él recurre a la figura del Don Juan. Él era el yo personaje o el yo subjetivo de los poemas, es un Don Juan, pues se dedica a enamorar chamacas, ¿no? Sin embargo, si uno se adentra bien en el personaje del Don Juan, uno encuentra otras posibilidades, porque de acuerdo a Albert Camus, este personaje del Don Juan su pecado no es amar a muchas mujeres, no, su virtud es que es un amor generoso, y al momento de amar a varias mujeres, lo que hace es que las libera. Él no necesita que las mujeres lo enamoren, ¿no? Porque él se ofrece. Entonces es otra visión del amor, pero sobre estos dos grandes ejes lo que hay es soledad. Interesante esta tesis. El Fondo Editorial se ha comprometido a publicarla porque es una forma de ir más allá, de conocer ya con las herramientas teóricas de los análisis literarios a este gran autor que ha trascendido ya las fronteras, a nuestro querido Teo. Ana Livia, regresemos a Mario Delí. ¿Qué obra te parece a ti, recomendarías a nuestros televidentes que se acercaran para conocer los mejores elementos de la literatura de Mario Delí? Pues Mario fue poeta, fue narrador, escribió novelas y cuento alrededor, le publicaron de 4 libros de cuento, 3 novelas, también Tropicalia, que no mencioné hace rato, y la que le recomendaría pues es esta, la última, porque se puede conseguir fácilmente en la UJAD, La enfermedad de la muerte. Entonces yo les recomiendo a los lectores porque la pueden conseguir aquí y además es muy divertida. También les recomiendo su poema. Es La enferma edad de la muerte. La enferma edad de la muerte. Un juego de palabras. Y es una edición de la UJAD. Es una edición de la UJAD. Sí se lo recomiendo. Todos sus libros. La verdad es que fue un autor muy generoso. Para mí es muy difícil escribir poesía y admiro a aquellos que pueden hacer todo, y él también escribió obras de teatro, poesía, cuentos y novela, muy completo, un autor que vale la pena leer. Yo se lo recomiendo, amigos, les recomiendo que lean a Mario Delí, porque la mejor forma de que podamos pues rescatar la literatura es leyendo a los autores que han vivido entre nosotros, para que puedan también conocerlos nuestros descendientes. Ricardo, en un minuto, ¿qué libro nos recomiendas? De Teo, de Teodosio. Furias Nuevas y Nostalgias de Sotavento. Yo creo que son una de sus mejores obras logradas. Y pues no podría faltar, si es que pueden encontrarlo también, Villahermosa, Peligro para Caminantes. Es toda una crónica de él en la ciudad. Sí, un acercamiento a estos autores en realidad nos llevaría a armar diferentes mesas redondas, y ese es el compromiso de la universidad con estos programas y con los homenajes que hacemos a lo largo de todo el año en los diferentes, en la agenda cultural que tenemos. Hoy, conmemorando el Día del Escritor, en honor a Leopoldo Lugones,
hemos recordado a estos 3 grandes autores tabasqueños, mexicanos, latinoamericanos: Ciprián Cabrera Jasso, Mario de Lille y Teodoso García Ruiz. Lo hacemos con la nostalgia, lo hacemos con el cariño que nuestros invitados han profesado, el compromiso que tienen, Ana Livia, de conducir, ¿verdad?, ese edificio tan maravilloso que es la Escuela de Escritores, y Ricardo Arenas con ese estudio maravilloso que hizo también sobre. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y a ustedes, gracias Gracias. una vez más por acompañarnos. Gracias, y nos vemos adiós. en la que sigue. Hasta pronto.